Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a donde los invitamos cortésmente a que se den una vuelta para venir a comprar, cambiar y vender artículos coleccionables. Y pues mientras les hago una pequeña panorámica, también los invitamos a que se den una vuelta por la playlist Lotes de Coleccionables 2026, que es donde estamos subiendo todos los coleccionables que van llegando por aquí a Comic Cueva. Y pues el día de hoy estamos emocionados con ustedes por contarles un poquito de lo que estamos viendo. No todo es nuevo, porque luego la gente dice, es que este, pura película nueva, ¿no? Pero no, 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 también me gusta ver películas retro y en este caso, tenemos el sistema de Prime Video y algo que hace mucho Prime con el hecho para llenar espacios y tener constantemente, pues, ahora sí que un catálogo bastante cuantioso también en su plataforma, es poner muchas películas viejas, ¿no? Supongo que porque pagar los derechos de películas viejas es muy barato. Entonces, y digo, uso el término viejo porque no nada, en Prime vas a encontrar películas clásicos del cine, claro que los vas a encontrar también películas de culto, claro que los vas a encontrar, pero vas a encontrar muchas películas viejas, películas que tal vez si no las vieras en Prime, no las verías en ningún otro lado, porque son películas que a lo mejor no fueron los grandes hits o las películas que cambiaron generaciones, ¿no? Sino simplemente películas de tiempos pasados hacia secas, ¿no? Y creo que la de la que vamos a hablar el día de hoy es una así. Estamos hablando de la película de los hombres G. ¿Quién se acuerda de los hombres G? Y creo que siguen actualmente, siguen cantando, ¿no? Y tienen su película que se llamaba Sufre Mamón. Y yo dije, "Ay, santa madre de Dios". Yo decía, tenían una película. Mi esposa sí se acuerda. Ella sí estaba más en esta movida de este rock de los 80, de esta movida del rock en español. Pero sobre todo, ella sí conocía a los hombres G un poquito mejor que yo, porque los hombres G pues sí eran rock, pero eran como rock pop, ¿no? Eran algo así como más melódico, más como para los, digamos, no tanto para la gente rocker, sino para la gente que era más como, pues era para un públicos más generales, ¿no? Para el mismo público que escuchaba la música pop. Siento que la gente que escuchaba a Hombres G, corríjanme si me equivoco, pero era la misma gente que escuchaba, por ejemplo, a Timbiriche, a Parchís, era la misma gente que escuchaba, ¿cómo se llama? La reina del rock aquí en México, que esta señora, la hija de Enrique Guzmán, esta Alejandra Guzmán, siento que era por ahí, ¿no? El mismo tipo de gente que escuchaba a los hombres G. La gente que escuchaba a lo mejor a Miguel Ríos también, ¿no? Entonces, eh, yo estaba realmente en los 80s estaba en otras onditas. Yo estaba viendo caricaturas más infantiles. Entonces yo todavía no me preocupaba por escuchar grupos musicales. Y pues obviamente mi influencia musical era muy diferente en casa, ¿no? Yo creo que nunca, por parte de mi mamá sí era como que le gustaba mucho la música, pero de México. Entonces, por mi mamá conocí artistas como José José, como Luis Miguel, como Flans, como pues ese tipo de música más como tirándole a la balada o al pop, o esta onda. Y mi papá era más como de música de rock, pero de décadas atrás, ¿no? Entonces, por mi papá conocí The Beatles, conocí de Creedence, a mi papá le gustaba mucho Creedence, conocí Queen. Entonces mi papá estaba en esa onda del rock, ¿no? Entonces como que ninguno de ellos escuchaba a los hombres G tanto. Yo creo que mi primer acercamiento a los hombres G fue ya hasta los años 90 por un amigo, que igual él sí le gustaba mucho. Yo estaba en la secundaria con mi compilla, un saludo para Efren, y a él sí le gustaban mucho los hombres G y me ponía sus rolas, y a mí en ese momento pues se me hacían muy curiosas, ¿no? Y precisamente esta película pues es como un popurrí de todos los éxitos de los hombres G, y pues nos cuenta una especie de historia, no voy a decir que es autobiográfica porque no sé cuánto de lo que se cuenta en esta película es cierto y cuánto es fantasía, pero se nos cuenta esta película está ambientada en una España de 1987, en donde un grupo joven de hombres G se encuentra y tienen aventuras escolares, así al estilo de Karate Kid o Volver al Futuro, imagínense así como Marty McFly, pero en España, así tienen sus aventuras escolares, muy preocupados por ligar chicas, por conducir motos, conducir coches, por tener bandas de rock. Y pues en este contexto histórico pues se crea la banda de los hombres G, ¿no? Y se nos va narrando cómo se crea la banda, ¿no? Y cómo el protagonista, que es el vocalista de la banda, pues tiene a su chica, que la neta parece una mosquita muerta en la película, pero la realidad es
que le pone tremendos cuernotes con el malo maloso de la película que se llama Ricky, que representa pues a lo que en México le llamábamos el chico fresa, ¿no? Este chico que también tiene su banda de música, pero que es más tirada precisamente a la balada pop, que como al rock melódico, que lo hace como para ligar chicas y que es el tipo más ligón de la escuela, que se viste así bonito, con ropa entre comillas, bonita para la época, y pues es el malo maloso porque se anda ligando a todas las chicas, incluida la novia del protagonista, ¿no? Que yo, insisto, yo pensé que era una mosquita muerta, yo pensé que sí que era el protagonista y terminó siendo tremenda traidora. Ahí está el mega spoiler de esta película, ¿eh? Sí es, y de ahí viene la canción, ¿no? Esta canción tan particular de Sufre Mamón, que de hecho me llama la atención, a mí me llamó la atención que el título de la película fuera ese, porque yo le comentaba a mi esposa y a mi hijo que cuando yo empecé a escuchar cuando yo empezaba a tener conciencia de los hombres G y los escuchaba en la radio a principios de los años 90, no porque fuera fan, sino porque pues escuchaba la radio y salían muchas bandas, ¿no? Entre ellas los hombres G. Y me acuerdo que cuando salió esta canción, en muchas estaciones de radio censuraban la palabra, ¿no? Y no te dejaban no le permitían a la radio que la mencionaran por ser una grosería en aquel tiempo, ¿no? Se consideraba una grosería, ¿no? Entonces, pues las censuraban esta palabra. Entonces, pues que saliera una película de los hombres G donde literalmente el título de la película fuera pues fue algo que ahora en la actualidad me sorprendió, ¿no? Como que fue una película de 1987 que me sorprendió, porque pues yo en 1987 estaba viendo la película de He-Man, la neta. Entonces, estaba en otras ondas, ¿no? Yo estaba viendo El Cristal Encantado, yo estaba viendo la película de los Ewoks, yo estaba viendo la trilogía de Star Wars, yo estaba viendo en películas, estaba viendo los Goonies, estaba viendo otras ondas, ¿no? Entonces, las películas adolescentes no eran lo mío. Bueno, más allá sí veía Karate Kid y sí veía un lobo adolescente, ¿no? Lo que yo veía de películas de adolescentes. Pero sí, definitivamente sí ahora sí que fue una sorpresa descubrir que los hombres G tenían una película y pues fue bastante divertido verla. Más que nada porque pues de por sí hay como una brecha entre la forma de los modismos entre el español de México y el español de España. Que si ustedes me dicen, oye, te voy a poner una película de español de España hecha en el 2026, la entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente los modismos españoles y a qué se refieren. Pero aquí no nada más estoy viendo una película con modismos españoles, sino que hay un cambio de época hacia 1987. Entonces la forma en la que hablaban y el cómo hablaban, la neta sí se me hacía súper raro. Entonces había momentos en la película en que, porque la vimos con mi hijo aparte, en que mi hijo siendo un adolescente y yo ya siendo un anciano, dije, chales, estoy viendo esta película y de repente como que se nos iba y no sabíamos exactamente lo que estaban diciendo o a qué se referían lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces dije, Santa Madre de Dios, le dije, o sea, de verdad que los españoles usan usaban de muchas formas de lenguaje muy, muy específicas de su cultura y de su época. Entonces es definitivamente muy interesante ver este tipo de películas, porque sí me ha tocado ver películas españolas, incluso más viejas, ¿no? Me ha tocado ver películas de los años, coproducciones México-España, que se han hecho en los años 60 y 70, pero en las películas que me ha tocado ver de los años 60 y 70, los españoles intentan hablar en un español más neutro para que se entienda, pero en esta película no, en esta película se fueron como gorda en tobogán y hablaron con todos los modismos que se pueden usar en España. Entonces sí llega un punto en que sí, a ver, regrésale porque no entiendo qué está diciendo o a qué se refiere lo que está diciendo, ¿no? Entonces muy interesante, definitivamente muy interesante. Y otra cosa, y aquí abordando ya el tema de la cultura geek, es que le digo a mi hijo, fíjate cómo todas las referencias que se hacían en esta película, fíjate cómo ellos hablaban de coches, hablaban de motos, hablaban de música. De hecho, la película sí tiene ciertas referencias también a la cultura punk. Entonces, como lo que estaba de moda en el momento, ¿no? En los años 80, ¿no? Digo, pero fíjate cómo nadie, pero absolutamente nadie, hace ninguna referencia aquí, como nadie habla ni de videojuegos, ni habla de libros, ni habla de películas de ciencia ficción, no hablan pero no hay ningún tipo de referencia en toda la película. Le digo a mi hijo, y dice mi hijo, sí es cierto, papá, no lo había notado. Le digo, sí, porque para la gente normal de los años o de los años 80 no era normal hablar de eso, ¿no? Quien te hablara, no sé, de Masters of the Universe o de G.I. Joe es porque era un niño.
Así de fácil. Y quien te hablaba de tecnología, de videojuegos, eso era un nerd y eran personas que eran directamente como segregadas socialmente, ¿no? Como lo vimos en la película La venganza de los nerds, que también ya reseñamos por aquí, ¿no? De hecho, tenían una palabra muy interesante los españoles en esta película para hablar de la gente que segregaban, ¿no? Los llamaban subnormales, ¿no? Es la forma en la que ellos les decían allá a la gente que no encuadraba con lo que estaba dentro de las prácticas sociales aceptadas, ¿no? Entonces le digo a mi hijo, fíjate qué curioso, ¿no? Cómo te muestra otro mundo y de alguna forma te muestra cómo pensaba una sociedad en un país en específico y en una época en específico y en una edad en específico en otro momento histórico. Entonces, muy interesante para verse, ¿no? Siempre por eso a mí me gusta mucho ver las películas como de otras épocas, porque también te dejan ver cómo la sociedad veía ciertas cuestiones, ¿no? Pero díganme ustedes si ya las vieron, díganme ustedes si sabían que los hombres G tenían una película. Y de paso, díganme si ustedes conocían a los hombres G, porque mucha gente va a decir, ¿quién diablos son los hombres G, Adrián? Pero bueno, seguimos aquí en contacto, nos vemos en un próximo video y seguimos por acá.